Buenos días, seguimos con las funciones y vamos a ver el punto 7 y el punto 8 del tema. Fijaros que en el punto 7 vamos a analizar la simetría, se titula simetría de una función, que vamos a ver los distintos tipos de simetría que pueden aparecer respecto al eje y o respecto al origen de coordenadas. Y luego veremos en el punto 8 la periodicidad de una función, que es si tiene algún tramo que se repite. Pero bueno, vamos a analizar esto más a fondo. Fijaros, en simetría de una función, el primer tipo que nos podemos encontrar es que sea simétrica respecto al eje y, o sea, el eje de ordenadas. Una, un ejemplo de este tipo de función serían las funciones que tienen grado, polinómicas que tienen grado par, o sea, las de grado 2, por ejemplo, las cuadráticas concretamente serían unas de ellas. Fijaros que se denominan, si son simétricas respecto al eje y, se llaman funciones pares, ese es el nombre que se les pone, se llama función par. Y lo vamos a comprobar haciendo lo siguiente, que nuestra función, la función que nos den, sea igual a f de menos x, es decir, si sustituimos menos x nos tiene que dar lo mismo que con x. Os pongo este ejemplo. Imaginaros que tenemos esa función, f de x es igual a x cuadrado menos 4. Como es par, si hemos visto muchas funciones y sabemos cómo se comportan, o sea, como es una función cuadrática que tiene el índice par, ya podéis intuir que va a salir simétrica respecto al eje y, pero bueno, nosotros lo comprobamos. Para ello, lo que hacemos es sustituir f de x, ¿cuánto vale? Esto lo tenemos aquí. ¿Y f de menos x cuánto vale? Pues lo hacemos por aquí. F de menos x consiste en, donde hay una x, poner en vez de x, menos x. Pues menos x al cuadrado. Estoy sustituyendo donde hay una x, una menos x. Y la función es exactamente igual. Es la misma función, solo que donde hay una x, pongo menos x. Hacemos cuenta, menos x por menos x, ¿cuánto es? Menos negativo por negativo va a salir positivo porque está entre paréntesis, ¿vale? Menos x por menos x es x al cuadrado menos 4. Entonces, f de menos x es igual a f de x. Esto es igual a esto. Sí son iguales. Por tanto, es simétrica respecto al eje y. Y se llama, es una función par. Ponemos si es par. Tiene simetría respecto al eje y. Vamos a ver cómo quedaría. Ya que la tenemos en el libro, fijaros en esta. Esta concretamente es su gráfica. ¿Veis qué es lo que pasa? Que la función respecto al eje y, el eje y hace como un espejo. Imaginaros que esto es el espejo que se viene al otro lado. Entonces hace que esta parte sea simétrica con esa y lo comprobamos haciendo lo que he dicho antes. Ahora fijaros, las que son impares, las que son simétricas respecto al eje, respecto al origen de coordenadas, lo que les pasa. Se llaman impares. Y fijaros este ejemplo, normalmente impares porque suelen tener un grado impar, las polinómicas de grado impar, pero hay que analizarlas bien. Fijaros qué es lo que les pasa para que sean simétricas. Cualquiera de los puntos que cojamos, por ejemplo, de la parte derecha, cualquier punto que cojamos de esta parte, si lo hacemos pasar por el origen de coordenadas, este trozo lo alargamos por aquí, nos da su punto correspondiente pasando por el origen de coordenadas, su punto simétrico respecto al origen de coordenadas, este trozo y este trozo, A y su simétrico. Si cogemos este punto, ¿dónde está su simétrico? Este punto, el 3,5, 0. Si este punto lo pasamos por el origen de coordenadas, su simétrico está aquí. ¿Correcto? Pues estas son las impares. Vamos a ver cómo se analizan sin ver el dibujo. Nos dice el otro tipo de simetría que tenemos, simétrica respecto al origen de coordenadas. Como he dicho, se llama función impar, si lo cumple. Y se comprueba de la siguiente manera, con esta formulita. Aquí teníais antes, no la he marcado, pero esta es... Eso es para comprobar que son pares y esto es para comprobar que son impares. Os he hecho el ejemplo, os he puesto aquí el ejemplo del 32, de los que os mandaré luego más adelante. Y vamos a resolverlo. Esta es la función, pues vamos a comprobar cuánto vale eso. F de menos x. Como he dicho antes, eso es sustituir en la función menos x. Pues la copiamos igual, 2x al cubo. Ahora ponemos menos x al cubo. ¿Y eso qué vale? El 2 se queda igual.
menos x por menos x, ¿cuánto es? X cuadrado positivo, pero x cuadrado positivo por menos x, al final te sale negativo. Menos x al cubo. Ese paréntesis al final sale negativo, ¿vale? Un número negativo elevado a un exponente impar sale negativo. Y ahora vamos a comprobar la otra parte. Menos f de x. ¿Y eso cómo es? Eso se hace. Tenemos f de x, la copiamos tal cual está. Esta es nuestra función. 2x al cubo. Y como el signo no lo tenemos dentro de la x, el signo lo tenemos fuera de la función, pues lo ponemos aquí. ¿Vale? El signo negativo. Eso es menos f de x. Ahora, ¿qué le pasa a esta función? A que da lo mismo tener el signo negativo. ¿Acordáis esto que os dije? Si tenemos un medio, da igual tener menos un medio que un medio aquí con el signo aquí, que tener el signo negativo delante de la función. Esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Con un medio. Pues aquí pasa exactamente igual. Da igual tener el signo aquí, que en el 2. Si queréis lo ponéis aquí arriba, o sea, se lo ponéis al menos aquí al cubo. Ese signo lo ponéis aquí y ya está. Esta es igual a esta. Como son iguales, esto se verifica, por tanto, la función es impar. Se cumple eso, ¿vale? Así es como comprobamos de manera analítica si son simétricas las funciones. Y os preguntaría una cosa. ¿Puede salir una función simétrica respecto al eje X? En vez del eje Y, no, es respecto al eje X. Pues no nos lo pone en ese caso porque una función, si es simétrica respecto al eje X, no puede ser una función. ¿Os acordáis? Si fuese simétrica respecto al eje X, imaginaros que tenemos esta función. Si fuese simétrica respecto al eje X, ¿qué le pasan a estos puntos? Que tenemos para un valor de X 2 puntos de Y. Entonces, eso no es una función. Una función nunca puede ser simétrica respecto al eje X. Tenerlo en cuenta. Por eso no aparece aquí dentro de estos puntos. Vamos a ver el siguiente, que es el 8, ahora, y se te dice periodicidad de una función. Pues fijaros, si tiene una parte esto se cumple, la periodicidad de una función se cumple si tiene una parte que se repite indefinidamente. Esa parte que se va a repetir se llama periodo. Ese es el trocito que siempre se va a repetir. Y aquí lo que se va a verificar es que la función f de x va a ser siempre la f de x más t. Ese t, que lo llaman así, eso va a ser el periodo. La t esa va a ser el periodo, el trocito que se va repitiendo. O sea, si se lo va sumando a la x siempre te va a dar un punto que ya tienes anteriormente. Pero eso lo vamos a ver con el ejemplo mucho mejor. Bueno, voy a poner antes de nada de ese ejemplo las gráficas que aparecen aquí. Esta. Fijaros, aquí tenéis una función. Aquí tenéis una función periódica. Su periodo sería de este tramo, de A a A'. ¿Cuánto ocupa su periodo? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Su periodo va de aquí a aquí. Este trozo al que se repite indefinidamente, para atrás y para adelante. Pues ese es su periodo. ¿Qué es lo que pasa? Que si a nuestra función, por ejemplo, tenemos el 3, a f de 3, que no sé si lo tienen por aquí dibujado, si f de 3 sale 1, 2, 3, sale 3 en la i, si le sumamos 7 nos va a salir el mismo resultado, nos va a salir siempre a la misma altura. Eso es lo que pasa cuando utilizamos esto. Vamos a verlo con un ejemplo de lo que más vais a ver luego en un futuro, que van a ser las funciones trigonométricas. Os he puesto aquí el ejemplo f de x igual a coseno de x, esa función. Y os lo voy a dibujar de un punto a punto para que veáis como su periodo y lo veáis todo y se comprenda bien. Pongo por aquí la calculadora. Fijaros que tenemos esta función y lo voy a dibujar aquí. Empezamos a darle valor a la x. 0. ¿Qué le pasa al coseno de 0? Que vale 1, ¿verdad? Le damos coseno de 0, 1. Vale, pues ese punto ya lo tenemos, el 0 de x, 1 de y. Aquí empieza la función. Ahora vamos a darle 45, a ver qué sale. Ponemos coseno de 45 grados, ojo que hay que tenerlo en grados, que si no se lía. Raíz de 2 partido 2 lo vamos a poner con número decimales, 0,771. 0, vamos a ponerles un decimal nada más, 0,7.
90, ¿cuánto vale el coseno de 90? Si lo hacéis con la calculadora, os saldrá 0. ¿Cuánto vale el coseno de 135? Pues lo mismo, lo hacéis con la calculadora y os sale lo mismo pero negativo, el menos 0,7. ¿Cuánto vale el coseno de 180? Pues sale menos 1. Pero si lo queréis comprobar, pues ponéis coseno de 180 y os sale menos 1. Y vamos dibujando todos estos puntos. El 45, 0,7. 45 grados, 0,7, que aproximadamente estará por aquí. El 90, 0, que estará aquí. El 135 menos 0,7. 135 estará por aquí en medio, menos 0,7 por aquí. 180 menos 1, aquí, 180 menos 1. Tened en cuenta que a la hora de representar en el eje X, el eje Y y el eje X, los valores que damos en las funciones trigonométricas son grados, para que nos encaje, porque si empezamos a dar 1, 2, 3, 4, tenemos que dar valores muy grandes, porque si damos 1, 2, 3, 4 se nos queda una función que no sabemos ni lo que es. Hay que darle valores grandes por eso, porque son grados, estamos con funciones trigonométricas. Por eso le estoy dando esos valores. Seguimos con el 270. Como ya sabemos más o menos cómo funciona, he pasado directamente al 270, que si lo hacéis va a dar 0. Coseno de 270 que da 0. ¿Vale? En 270, 0. Este es el siguiente punto. Si queréis hacerlo con todos los puntos que hago en medio, hacer el de 225 y os saldrá aquí, este punto. Si queréis darle más valores. Y 360 que da 1, otra vez. Coseno de 360 da 1. ¿Qué ha pasado? Que ya hemos vuelto al principio. Hemos dado una vuelta completa, ¿verdad? ¿Os acordáis de la circunferencia goniométrica que vimos en trigonometría? Pues cuando ya hemos dado la vuelta completa, se repite el proceso. Fijaros. Este punto saldría, si dierais este valor, el 315, saldría aquí, a esta altura. Vamos a dibujar la función. Tiene esta forma, es curva, no es línea recta, ¿vale? Tiene un poco de curva. Y llega hasta aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando ya hemos dado la vuelta completa, se va a volver a empezar a repetir el proceso. Si le damos el 450, ya no estamos pasando de una vuelta. 450 y nos sale 0. Sí, 0. Hacemos coseno de 450 y sale 0. Este sería. Le hacemos 90 más. Voy de 90 en 90, ¿vale? Coseno de 540 sale menos 1. Este sería el 540, pues sale menos 1. Si seguimos así, le dais el 540 menos 1. 630 sale 0. Y si hacéis 720 con la calculadora, pues saldrá 1 otra vez. Os saldrá a esta altura. Estáis viendo lo que pasa, ¿no? Que la función sigue ahí a lo suyo, repitiéndose. Entonces, tenemos este tramo. ¿Cuál será el periodo de esa función? Pues desde aquí hasta aquí. Eso es t. Esa es la t que nos ponen aquí, que si la vamos añadiendo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide el periodo de esta función? De 0 a 360, pues el periodo mide 360 grados. Si tú haces coseno de... Fijaros en esto, si hacemos coseno de 45, nos vamos a poner un número más raro. Coseno de 80, ¿cuánto nos sale? 0,17. Pues si hacemos coseno de 80 más el periodo que es 360, como son una vuelta completa más, se va a repetir, tiene que salir exactamente lo mismo, 0,17. Nos sale el mismo punto. Eso es lo que significa esto. La función más el periodo nos va dando lo mismo, se va repitiendo, que era lo que nos iba saliendo. Pues eso es una función periódica. Con esto ya podéis hacer los ejercicios. Tenéis más que suficiente porque lo único que vais a tener que hacer en periodicidad es representar un periodo gráficamente, así que va a ser muy fácil. Hasta luego, chicos.